Dios les bendiga. Vamos hoy a tener un tiempo nuevamente con mi iglesia y vamos a ir cerrando el tema de este mes que tiene que ver con el compromiso. Y hoy nos corresponde hablar del compromiso social. Pero antes vamos a orar y vamos a presentar esto delante del Señor para que Él sea guiándonos y ayudándonos con su palabra. Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo que nos regalas, por la bendición de compartir tu palabra, por este tiempo, Dios, que tú nos das para ser edificados, para ser transformados, para ser, bendito Rey, establecidos, afirmados, Señor, cada día en tu reino. Así que agradecemos por la oportunidad maravillosa que tenemos de estudiar tu palabra, Señor, porque tu palabra siempre tiene algo para enseñarnos. Así que bendecimos tu nombre. Hoy rendimos nuestras vidas delante de ti, te pedimos perdón por nuestros pecados. Pedimos que seas tú limpiándonos, Señor, y ayudándonos cada día para poder caminar en tu voluntad, caminar en obediencia, de poder saber, Dios, que tú quieres hombres y mujeres comprometidos con tu reino, Señor. Y bendito Rey, gracias te doy porque Jesús es nuestro ejemplo a seguir. Bendecimos tu nombre, oro para que la iglesia hoy, como iglesia, estemos dispuestos, Dios, a atender tu mensaje y a saber, Dios, de que tu Hijo Jesucristo es ese modelo el cual debemos imitar. Así que bendecimos tu nombre, te glorificamos, declaramos que tu Santo Espíritu está con nosotros y nos guía, nos edifica, nos instruye en este momento. Te damos la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, entonces vamos a hablar del compromiso social. Y quiero enfocarme hoy en la vida de Jesús, quien, como decía en la oración, es el modelo al cual usted y yo debemos seguir. Y cuando estudiamos la vida de nuestro Señor Jesucristo, vemos cómo Él, siendo Dios, cómo siendo el Hijo de Dios, asumiendo esa condición humana, sin pecado, vivió sin privilegios y dedicó su vida a defender a muchas personas, a defender a los pobres, a defender a los niños, a defender a aquellos indefensos, a defender a aquellos que, aún siendo pecadores, como aquella prostituta que no tenía oportunidad, la ayudó, ¿sí? Pero también vemos cómo da enseñanzas, nos dio enseñanzas, como la del buen samaritano, allí en Lucas 10, 25 al 37. Entonces Jesús lo hizo en su ministerio, lo hizo en esa etapa que Él vivió en su ministerio, sirviendo a los demás. Jesús vino a cambiar el mundo que estaba marcado por la opresión, marcado por una opresión social que había en aquella época, y una opresión social llena de injusticia, llena de pecado. Y Jesús intervino en ese tiempo. Vemos aún el compromiso de Jesús en la cruz, cuando acoge a aquel pecador, acuérdense de aquel ladrón, y Jesús le dice: hoy estarás conmigo en el reino de los cielos. Entonces el compromiso de Jesús fue hasta lo último, hasta la cruz, en su condición humana. Siempre sintió ese compromiso, aun cuando sabía que dejaba a su madre, se la encarga al apóstol Juan, ¿sí? Le dice: madre, allí a tu hijo, hijo, allí a tu madre. Entonces, aún en la cruz, sintió ese compromiso de no dejar desamparada a su madre. Entonces, el compromiso social de Jesús tiene que ver con algo muy importante que juega en la vida del cristiano, y es hacer la voluntad del Padre, hacer la voluntad de Dios. Para Jesús eso estaba por encima de su propia voluntad. Cuando leemos Mateo 26, 42, dice la palabra del Señor, Mateo 26, 42, otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puedo pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Esto fue una oración que él hizo allí en el huerto de Getsemaní antes de ser arrestado, antes de ser capturado para llegar a la cruz.
Y Jesús dice, Señor, esto es muy complicado, pero estoy dispuesto a hacer lo que tú quieres, a hacer tu voluntad. Pero también Jesús nos confronta a cada uno de nosotros como iglesia. Cuando dice en Mateo 7:21, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, clave, primordial, hacer la voluntad de Dios sobre cualquier cosa. Que sea Dios dirigiendo nuestra vida, así como dirigía el Padre la vida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, Jesús estuvo involucrado con la realidad social de su época, una época también muy difícil, y estuvo activo proclamando el mensaje y poniéndolo en práctica, porque el que tiene el compromiso social es una persona que, como lo hemos dicho muchas veces, enseña, pero también vive lo que enseña. Y esto lo hacía Jesús. Eso trajo como consecuencia un choque, ¿no? Con aquellos que solo tenían intereses diferentes en la época de Jesús. Personas que pertenecían a los sectores políticos, al sector social y religioso. Personas que solamente pensaban en sus propios beneficios, pero no pensaban en la sociedad, no pensaban en la comunidad. Nunca pensaban en que la gente estaba pasando situaciones difíciles. Pero llegó Jesús a marcar la diferencia con ese compromiso social que tuvo. Entonces, todo ese choque vemos que llevó a Jesús a la cruz, llevó a Jesús a ser crucificado por la humanidad, ¿sí? A dar su vida por cada uno de nosotros. Y ese compromiso fue de Jesús hasta lo último. Y Él está comprometido con cada uno de nosotros, está comprometido con la humanidad, de dar salvación y de dar vida eterna. Ahora es importante entender de que era necesario que se cumpliesen las Escrituras, aún la palabra lo enseña, de que Jesús fuera llevado a la cruz. Y lo vemos en la actualidad, vemos como muchos líderes sociales, que aunque no predican el Evangelio, están siendo asesinados. Estamos en una época donde en nuestro país están siendo perseguidos los líderes sociales, están siendo asesinados porque son personas que están defendiendo los derechos de la población más vulnerable, ¿sí? De la comunidad que necesita apoyo, que necesita un respaldo, porque son personas que tal vez están en lugares de alto riesgo y personas o sectores que están controlados por bandas armadas y que además son sectores que están abandonados por el Estado. Entonces surgen personas con ese liderazgo social, con ese compromiso social de hacer algo por su comunidad y lamentablemente son perseguidos y son asesinados. A muchos les toca huir aún porque corre riesgo sus vidas y sus familias. Entonces, esto no es ajeno aún en nuestra época. Jesús fue perseguido por hacer este trabajo, por enseñar, por compartir, por hacer muchas cosas por su comunidad, por su pueblo, ¿sí? Por aquellos que habían de creer y de ser salvos. Ahora, eso es compromiso social. Es la responsabilidad social que desarrolla una persona o un organismo hacia una comunidad, ¿sí? ¿Y qué hace? Buscar el bienestar general por encima del particular. Entonces, ese es el compromiso social, es como lo podemos definir en este momento. Y vuelvo y repito, Jesús es el ejemplo de compromiso social cuando Él dice allá en Mateo 10:45, porque el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino para servir. Entonces, el que tiene ese compromiso social está dispuesto siempre a servir a los demás. No espera que le sirva. Está dispuesto a hacer algo por los demás. Y es lo que Jesús nos enseña. Ahora, el compromiso de Jesús es claro en las Escrituras y es dar
salvación a la humanidad. Y para hacerlo Jesús no improvisa, Él se preparó. Sí, Él tuvo ese tiempo de preparación también. ¿Cómo? Se preparó con las Escrituras en su vida, pero cuando llegó el momento de asumir el compromiso, dice la palabra de que Él se fue en ayuno 40 días y 40 noches. Y el resultado de ese ayuno fue volver con el poder, en el poder del Espíritu, a Galilea para iniciar su ministerio. Lucas 4:14 lo define así. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Entonces, es lo que me enseña. Y en los versículos 18 y 19, allí mismo de ese capítulo 4 de Lucas, dice la palabra, Jesús hace algo. Él está en la sinagoga y se le da la oportunidad de leer una porción de la Escritura. Y lee Isaías precisamente 61, capítulo 61 del versículo 1 al 2. Él cita este pasaje y dice allí en Lucas 4, 18 y 19, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y visitar a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Ese es el compromiso que asume Jesús, ¿sí? Ya estaba escrito, ya estaba definido en el Antiguo Testamento por el profeta Isaías, cuando él dice, bueno, ha de venir alguien que va a asumir un compromiso especial, y es ¿de qué? De sanar, de pregonar libertad, de dar vista a los ciegos, de dar libertad a los oprimidos y de predicar el año agradable del Señor. Entonces es lo que hace Jesús. Anuncia desde ese momento en qué iba a consistir su compromiso social, su ministerio. El ministerio de Jesús o su compromiso social consistía en 4 pasos: enseñar, predicar, sanar enfermos y echar fuera demonios. Cuando Jesús enseñaba, Él lo hacía por parábolas, ¿sí? Él daba una enseñanza por parábolas, pero también preparó a su equipo, a sus discípulos en el liderazgo. Él los equipó para que pudieran seguir esa tarea de compromiso social. Ya lo vemos en el libro de los Hechos, cuando los apóstoles hacen la función, ¿sí?, del compromiso social, que más en la próxima oportunidad vamos a hablar de ello. Entonces, predica. ¿Sobre qué predica Jesús? Sobre el arrepentimiento, ¿sí? Sobre el arrepentimiento para poder entrar al reino de los cielos. Entonces, es lo que hace Jesús. Y sana enfermos y echa fuera demonios. A esas personas que sanaba y le echaba fuera demonios, era dándoles una segunda oportunidad de vida, porque eran personas desahuciadas, eran personas que eran marginadas en la sociedad, personas que eran despreciadas por muchas situaciones, tal vez endemoniadas, tal vez porque tenían lepra. Entonces, personas que eran estigmatizadas en la sociedad. Jesús asume ese compromiso con ellas y hace la labor ¿de qué? De sanarlas y echar fuera esos demonios que los atormentaban. Entonces, por supuesto que en estos pasos que les acabo de compartir está incluido el plan de salvación, porque Jesús vino a salvar, dice la palabra, a lo que está perdido, y fue la función de Jesús. Entonces está el compromiso social, hacer la tarea por la comunidad, pero siempre con el propósito de que haya arrepentimiento y de que haya salvación, porque el Hijo del Hombre vino para salvar, ¿sí?, dice la palabra del Señor. Y Juan 3:16 lo declara, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio ¿a quién? A su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que pueda tener vida eterna. Ese es el plan de Dios, del Padre, a través de Jesucristo, de salvar la humanidad. Pero entonces Jesús hace la tarea. Y como ese líder social que es Jesús, vemos cómo fue perseguido.
desde ese mismo instante que anuncia lo que el profeta Isaías dice de él, empieza a ser perseguido por los religiosos de la época. Allí en el versículo 28 y versículo 30, 29 y 30 dice: al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, ¿sí? Porque Jesús dijo lo que el profeta Isaías escribió acerca de él. Y levantándose, le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Mas él pasó en medio de ellos y se fue. Bueno, aún no había llegado la hora de Jesús. Entonces él sale y se va, ¿sí? No tienen oportunidad de hacerle daño. Entonces es perseguido por lo que él anuncia lo que va a hacer, su compromiso social. Está descrito en estos versículos. Entonces se enfurecen con Jesús, porque ellos dicen que Jesús favorece más a gentiles y no a Israel. Recuerde que el Evangelio de Juan capítulo 1 versículo 11 dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, ¿sí? Él vino a salvar a su pueblo, pero su pueblo le desprecia, le rechaza y no creen en él como el Salvador, como el Mesías, como el ungido del Señor para dar salvación y vida eterna. Recuerde que el pueblo de Israel esperaba a un rey con cetro, con corona, con poder político y religioso, que lo libertara de la opresión romana. Pero Jesús vino de una manera humilde. Recuerde, nació en un pesebre, ¿sí? Hijo de carpintero. Y es todo lo contrario a lo que el pueblo de Israel esperaba. Ahora, no quiere decir de que los judíos no escucharon. Sí, muchos judíos escucharon el mensaje de Jesús y fueron salvos, recibieron el mensaje de salvación, incluyendo algunos religiosos. Recuerden a Nicodemo, de cómo este hombre se siente inquieto por las enseñanzas de Jesús y cita a Jesús a un lugar aparte para hacerle algunas preguntas acerca del nuevo nacimiento. Y lo vemos en el proceso de la palabra, como él, yo diría que sí tuvo esa oportunidad de salvación, porque vemos cómo aún en medio de la muerte de Jesús, él participa allí para su sepultura. Entonces, muchos judíos creyeron, pero muchos también le rechazaron. Entonces, la oportunidad de salvación se extiende para toda la humanidad. Hay muchos ejemplos del compromiso social que asumió Jesús en su comunidad, en medio del pueblo donde estaba, allí en Galilea, en Capernaum, donde inicia su ministerio, etc. Vemos muchos ejemplos. Y bueno, él inicia su ministerio con su ayuno, anunciando su tarea. Y allí en el Evangelio de Lucas vemos cómo él, bueno, ahora el Evangelio de Lucas tiene algo especial y es que habla mucho del compromiso social que asumió Jesús, ¿no? Habla mucho de esto, nos enseña mucho. Los evangelios todos nos enseñan de ello. Pero Lucas es muy específico en muchas de las funciones que asumió Jesús con el compromiso social, con la sociedad de aquella época. Vemos que inicia Jesús allí en el Evangelio de Lucas. Vamos a hablar en el Evangelio de Lucas, capítulo 4, cómo Jesús hace algo importante y es una de las primeras cosas que hace en el capítulo 4, versículos 38 y 39, es ir a la casa de la suegra de Pedro. Y dice el texto: entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella. E inclinándose hacia ella, reprendió la fiebre y la fiebre la dejó. Y levantándose ella al instante, les servía. En el compromiso social de Jesús, una de las cosas que estaba incluida era la visita, ¿sí? Vemos cómo visita a la suegra de Pedro. Dice el texto que ella tenía una fiebre muy alta. Lo que hace Jesús es orar por ella, reprender esa fiebre, y ella inmediatamente se siente bien y se levanta. ¿A qué? A servir a todos los que estaban allí con Jesús. Entonces vemos la importancia de visitar,
porque en medio de una visita se conoce la necesidad o la situación de las personas. Entonces la visitación es importante. También vemos algo especial en el compromiso social de Jesús, y es que Él atiende a las personas, atiende a las multitudes. Lucas capítulo 6, versículos 17 y 18. Dice la palabra: y descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano, en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón, que habían venido para oírle y para ser sanados de sus enfermedades. Y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados. Y toda la gente procuraba tocarle, porque poder salía de él y sanaba a todos. Atendía a la multitud. Cuando vamos al Evangelio de Mateo, allí nos amplía un poquito más esto en cuanto a las multitudes. Vemos cómo Jesús, allí en Mateo capítulo 4, versículo 23 al 25, también dice a qué vino Él. Que Él vino a enseñar, Él vino a predicar, Él vino a sanar a los enfermos y también a liberar a los que estaban endemoniados. Y el capítulo 5 de Mateo al capítulo 7 vemos cómo Él atiende a las multitudes allí en el Sermón del Monte, dando una serie de enseñanzas muy prácticas a la sociedad, a su pueblo. Entonces predica, sana, echa fuera demonios allí en todo esto, y da unas enseñanzas muy importantes que usted y yo tenemos en cuenta. Ahora, algunos dirán: Jesús daba conferencias o charlas. Hoy en día ya no se dice el predicador, el evangelista, sino el conferencista. No, Jesús era un predicador, era un maestro, y no podemos dejar de enseñar esto, que la palabra hay que predicarla, no es para ganancias o beneficios personales. Jesús estaba enseñando la verdad, ¿sí? Jesús enseñaba la verdad. Él capacitaba a las multitudes. ¿Para qué las capacitaba? Para el reino de Dios, ¿sí? Entonces es una de las virtudes que tiene el que asume la tarea del compromiso social, de enseñar, de capacitar para que la gente pueda enfrentar las dificultades en medio de una sociedad, en medio de una comunidad. Hay otra cosa que Él asume en el compromiso social, una tercera cosa, y es que Él alimentó a 5,000 personas. También conocemos el pasaje, allí en el capítulo 9, versículo 10 al 17, de cómo Jesús alimenta a 5,000 personas. Y recuerde que esas 5,000 personas eran solamente hombres, sin contar los niños y las mujeres. Se piensan que eran aproximadamente 15,000 personas. Entonces Jesús asume esa responsabilidad, ¿sí? Porque Jesús sabía que la gente, así como había que enseñarle para alimentarle su alma, la gente también necesitaba alimento para su cuerpo, ¿sí? Y aquí es donde viene el milagro de la multiplicación de los 5 panes y los 2 peces. Entonces, cuando la iglesia asume el compromiso social, hay que tener en cuenta algo, y es que Dios va a proveer los recursos, ¿sí? Dice la palabra de que los discípulos no sabían qué hacer y Jesús les dice: acomódelos de 50 en 50, ¿sí? Y vienen los 5 panes y los 2 peces, y Jesús ora por ellos y viene la multiplicación, y dice el texto que sobraron 12 canastas llenas. Entonces, esto es la fe, la confianza, la seguridad que debemos tener de que Dios es el que provee, es el que sustenta el trabajo que hacemos, el trabajo que debe hacer la iglesia en la responsabilidad que tiene con la comunidad, con la sociedad. Entonces, Jesús hizo esto, alimentó a 5,000 personas. Y hay una cuarta cosa, y es que Jesús sanó a muchos, ¿sí? Allí en el Lucas capítulo 4, nos vámonos un poquito, versículos 40 y 41, dice la palabra del Señor, Lucas 4, 40 y 41. Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a Él. Y Él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. También salían demonios de muchos, dando voces y diciendo:
tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía y no les dejaba hablar porque sabían que él era el Cristo. Jesús sanó a muchas personas de enfermedades y las liberó de demonios que oprimían. Y es el cumplimiento de lo que él describe leyendo al profeta Isaías, ¿sí? Sanó a un muchacho endemoniado, sanó leprosos, sanó al siervo del centurión, sanó a la hija de Jairo, sanó a aquella mujer que tenía flujo de sangre. Tengamos en cuenta que resucitó también muertos, incluyendo a Lázaro, ¿sí? Jesús hizo esa labor de sanar a muchas personas, ¿sí? Sanó a muchas personas. Él siempre, el interés de Jesús era la humanidad, eran las personas. Para Jesús lo más importante eran las personas. En el compromiso social, lo más importante son las personas. El Evangelio de Juan capítulo 20, versículo 30, dice la palabra de que hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. El compromiso social de Jesús fue muy amplio y fue en poco tiempo, ¿sí? Porque él tuvo poco tiempo. Fue un compromiso muy grande. Dice la palabra que aún muchas cosas no están escritas, ¿sí? Ahora nosotros como iglesia tal vez tenemos más tiempo y no hemos aprovechado bien el tiempo en ese compromiso social que debemos asumir. Entonces Jesús es nuestro ejemplo a seguir en el compromiso social, en el preocuparnos por la comunidad, en el preocuparnos por la iglesia, ¿sí? Hay hermanos que necesitan oración, que están pasando situaciones difíciles. Entonces, bueno, es bueno que pensáramos en ello y oráramos a Dios y pensáramos en la comunidad, pensáramos en aquellas personas que necesitan de una oración, de un apoyo, de una palabra de ánimo. Así que levantemos una oración en este tiempo. No olvide que tendremos una segunda parte de este tema. Hoy quise enfocarme más en el compromiso social que asumió Jesús. En la segunda parte quiero meterme un poquito más en el compromiso social que debe tener la iglesia, ¿sí? Como iglesia debemos tener. Y la Biblia tiene ejemplos muy claros sobre ello. Por ejemplo, en el libro de Hechos. Entonces vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos ayude. Y darle gracias a Jesús, porque Él nos da todas las pautas a seguir. Y es asumirlas, es tomarlas, no tener temor, porque si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Así que tenemos el respaldo del Señor. Si no hay recursos, vuelvo y lo repito, Dios proveerá lo que se necesite. Así que vamos a trabajar y vamos a poner de nuestra parte para que la iglesia pueda mostrar las virtudes de Cristo, pueda mostrar el amor de Jesús hacia aquellas personas que lo necesitan. Así que yo quiero invitarle para que cerremos nuestros ojos y vamos a tener esta palabra de oración. Señor Jesucristo, yo te agradezco y te agradecemos en este tiempo por tu palabra, Señor, porque Jesús, tú eres por excelencia el ejemplo de compromiso social. Tú estuviste pendiente de aquellas personas que necesitaban sanidad, que necesitaban ser libres de demonios, personas que necesitaban una palabra para ser levantadas, consoladas. Bendito Rey, una enseñanza, predicando del reino para que hubiera arrepentimiento, de cómo tú estuviste allí con aquellas personas que eran perseguidas. Y te doy gracias porque eres nuestro ejemplo. Oramos por aquellos líderes sociales, Dios, que están siendo perseguidos, personas que están siendo asesinadas. Oramos para que cubras a aquellas personas que hacen algo por su comunidad, en la ciudad, en el campo, en los pueblos, en los diferentes sectores. Oramos para que en el nombre de Jesús, todas aquellas potestades que se mueven a través de los factores armados, de la insurgencia, de la delincuencia común, de las bandas criminales, esto en el nombre de Jesús pueda ser sujetado
y no persigan a estos hombres y a estas mujeres que solamente tienen un interés de servir a su comunidad. Pero Jesús, aquí está la iglesia. Oro por la iglesia para que también como iglesia podamos preocuparnos. Y te pedimos perdón, Señor, porque hemos sido pasivos, porque estamos muy cómodos en medio de esta situación. Y la verdad hemos hecho muy poco en cuanto al compromiso con la comunidad. Te pedimos, Espíritu Santo, que nos guíes a poder entender de que Jesús nos da las herramientas para hacerlo. Tenemos la palabra para enseñarla, para predicarla. Tenemos la autoridad para sanar enfermos y echar fuera demonios. Así que en el nombre de Jesús te pedimos que nos guíes con tu palabra, con tu Espíritu. Gracias, Señor, por ese tiempo que nos regalas. Gracias porque asumimos esa responsabilidad, Dios. Y renunciamos, Dios, a buscar intereses personales. Y si alguien necesita algo, Señor, queremos servirle. Porque Jesús es muy claro cuando dice que Él vino a servir y no a que lo sirvieran. Así que bendecimos tu nombre, te damos la gloria, te agradecemos y oramos para que la segunda parte de este tema ministre en nuestro corazón, nos hable aún más y podamos ser guiados en el temor del Señor. Te agradecemos, te bendecimos y te damos la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, iglesia, entonces les espero en esa segunda parte que vamos a compartir para que seamos edificados en el compromiso social. Hoy hablamos del compromiso social de Jesús que Él asumió. De la próxima que nos veamos, vamos a hablar del compromiso social que debe tener o que debemos tener como iglesia, como cristianos. Dios les bendiga. Hasta la próxima.